Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y luego vamos a destapar y desempacar todas las verdades que en esta noche vamos a poner en alto. Dice la palabra aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, escuche esto, de reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra. Note que la Biblia siempre habla de cielos, no solamente cielo, espero que lo haya notado, lo hemos dicho un montón de veces aquí. Habla de cielos y habla de lugares celestiales. Bien, solamente para aclarar esto, cielos. Amén. Y su nombre es sobre todo nombre, ¿no? Bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, y quiero notar de una vez, desde el inicio, a dónde estamos apuntando. Dice que, entre tantas verdades aquí, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, nosotros no vamos a ser bendecidos desde el tiempo de Dios, en la eternidad de Dios, nosotros ya fuimos bendecidos. Vamos descubriendo la bendición del cual ya nos bendijo Dios, porque estamos sujetos al tiempo-espacio. Amén. En este lado de la eternidad estamos sujetos al tiempo-espacio. ¿Sí? Por eso tenemos la sensación de que vamos siendo bendecidos, pero en realidad ya fuimos bendecidos en la eternidad. ¿Me dejo entender? No importa, pero ahí está la palabra. Amén. Entonces hay dos estados, ¿verdad? El estado eterno y el estado temporal. En el estado eterno ya se cumplió todo, ya se dio todo. Estamos sentados en lugares celestiales. El lugar celestial es un lugar de dominio, de pleno reposo, completo reposo. Ya la victoria nos ha sido dada, es nuestra. Somos más que vencedores. Pero de este lado del telón, en este tiempo, en este lugar donde existe el tiempo, y saben que el tiempo es una medida. Hay medida porque está la materia. Si no hubiera materia, no hubiera necesidad de tiempo y viceversa. Dios habita fuera del tiempo en la eternidad. En la eternidad nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo. Y en este tiempo vamos descubriendo esa bendición que ya es nuestra. ¿Lo entendió? Ahora sí. Amén. Entonces, de eso se trata. Ahora, toda esta bendición de Dios tiene un propósito sumamente importante. En el verso 10 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo. Una vez más, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, ¿se ha dado cuenta de que todo ha sido colocado en el superespacio llamado Cristo? Todas las cosas. Si usted es sano en Cristo, santo en Cristo, redimido en Cristo, bendecido en Cristo, santificado en Cristo, justificado en Cristo. Todo Dios lo ha reunido en Cristo. En Él lo tenemos todo. Amén. En Él somos lo que somos, en Cristo. Fuera de Cristo nada. Dios no se compromete nada más ni nada menos con el Hijo. El pacto que Dios hizo, no lo hizo con usted. No, el pacto que Dios hizo, el pacto eterno, el nuevo pacto en Cristo, fue hecho con Cristo, no con nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, participamos de las bendiciones de ese pacto. Recuerde, hay un tipo de amor que Dios puede tener para con nosotros, es un amor compasivo. Un amor de compasión, un amor a pesar de. Pero el amor que Dios tiene para con Cristo, su Hijo,
es un amor de complacencia, de disfrute y de deleite. Dice Dios, este es mi hijo amado. No hay nada que objetar, no hay nada que reclamar, no es un amor a pesar de. Entonces, cuando no teníamos a Cristo, Dios tiene un amor como un amor lastimero por nosotros. Ella lo amo, nos ama con mucho dolor, a pesar de, nos ama. Pero en Cristo nos ama plenamente. ¡Aleluya! Somos completamente amados en Cristo Jesús, en Él. Amén. Ese amor es complacido. Dios dice, este es mi hijo amado, en el cual yo me deleito, me disfruto. Pero fuera de Cristo, te aguanta. Me aguanta. ¿Me entiendes? Y nos salvó. Así. Porque si miramos todas nuestras limitaciones, todos nuestros defectos, nosotros mismos a veces nos cansamos de nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Así. Entonces, eso es importantísimo entender. Amén. Esas verdades son importantes entender. Porque a veces mezclamos las cosas y tenemos un evangelio así muy insípido. Amén. Muy básico, muy rudimentario. Y la ignorancia abre puertas a todo tipo de ataques del enemigo. ¿Entiendes? Muy importante conocer la verdad. Y bueno, dice, queridos, además la palabra, y de reunir todas las cosas en Cristo. Todo está en Él. En la dispensación, aquí la palabra dispensación es economía, en la economía del cumplimiento de los tiempos. Dios ha puesto edades y tiempos, y ahí va Dios desempacando en este tiempo, en esta era, en las diferentes etapas, su perfecta voluntad. Bueno, luego el verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas como le da la santa gana. Amén. Versión extra popular. Bueno, pero elegantemente dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así con elegancia, ¿no? Pero, entendiéndolo así bien achorado, Él hace lo que le da la gana. Solamente que sus ganas y sus caprichos, entre comillas, son santos. O sea, Dios hace lo que le place. Dios hace lo que le place. Y aun cuando Él hace lo que le place, jamás se va a equivocar porque es Dios. Alguien dijo, si Dios pudiera ser estudiado, entonces no es Dios. Si Dios pudiera ser estudiado, no es Dios. Entonces, Dios no se puede equivocar. Él es Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, a fin de que seamos, fíjese, Él hizo todo esto según el designio de su voluntad, de su propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué somos? ¿Para qué existimos? No existimos para nuestra propia gloria, sino que existimos para la alabanza de su gloria. Y la alabanza de su gloria no es solamente decir gloria a Dios. Por lo menos hay que comenzar con algo, ¿no? Hay algunos que ni siquiera eso dicen. Pero por lo menos comenzamos a decir, Señor, te doy gloria. Pero esto va más allá, que nuestra misma vida determine dar la gloria, inspire a la gente a darle gloria a Dios. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La Biblia nos dice aquí para qué fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero además en el verso 10, reitero, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es entender y pedir a Dios que nos dé entendimiento de saber cuál es su designio. Acabamos de ver, ¿no?, el designio de su voluntad. Y, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu designio? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es tu propósito? Recuerde que Dios es un Dios de diseños y de propósito. No hay nada que Dios haya traído a existencia, nada que Dios haya traído a existencia que no tenga un propósito. Los metales, aún el polvo de la tierra, las cosas más elementales fueron dadas a existencia porque Dios tenía un propósito
como el agua, como la luz, como el viento, los animales, las aves, las flores, todo fue creado con un propósito. Hay un diseño. Dios, amén, creó todo y los diseñó perfectamente para que cumplan su propósito. ¿Cuánto más no haría Dios al crearnos a nosotros? Nos diseñó como seres humanos y cuando vamos al ejemplo, ¿verdad?, del cuerpo humano, yo me imagino, cuando no sé si te pasó a ti, que vamos hoy día con tanta información, podemos saber mucho de anatomía. En 2 horas de YouTube aprendes lo que alguien aprendió en secundaria, ¿no? Puedes ver las características del ojo, que es milagroso, todas las capacidades del ojo, lo que trabaja el hígado, lo que trabaja el riñón y nuestras defensas. Tú puedes tener una enciclopedia en 1 o 2 horas de YouTube, ¿verdad que sí? Y tú dices, wow, Dios, qué magistral tu creación, cada uno con un diseño especial, el poder ver. Y el hombre toma años y cientos de años para tratar de imitar algo de la creación de Dios con la cámara fotográfica, por ejemplo. Pero eso nos indica, si el hombre tomó tantos años, Dios simplemente ya lo había prediseñado y lo había creado de manera original. ¿Estamos de acuerdo? Y todas estas maravillas son partes de un cuerpo. Todo fue prediseñado, todo tiene un diseño y todo en su conjunto crean el cuerpo humano. Amén. Entonces, el cuerpo humano fue creado, las manos tienen el propósito de acariciar, ¿verdad? De agarrar las cosas y también, ¿por qué no de defenderte? Cuando necesitas defenderte, las manos tienen la capacidad de agarre, ¿verdad? Entonces tu mano fue diseñada de manera magistral. Imagínate, ¿cuántos les gustaría tener 6 dedos? Sería un poco feo, ¿no? Con 5 es suficiente, ¿no? Y Dios puso la nariz en el lugar adecuado. Imagínate la nariz que Dios le hubiera puesto acá atrás en tu nuca. ¿Cómo podrías dormir? ¿Y qué tal si lo hubiera puesto aquí al final de tu espalda? No, peor. ¿Entiendes? Dios puso todo en el lugar de excelencia. Él sabe lo que hace. ¿Amén? No puso nuestros... Mejor lo dejo ahí, nos vamos a editar. Ya ustedes se pusieron... Eso les gusta a ustedes, ¿no? A eso les gusta. Bueno, ya está bien. Hay que poner un poco de sentido. Pero Dios no se equivocó. Dios no puso nuestra nariz, sino en el lugar perfecto. No lo puso en la axila. Imagínate, Dios lo puso todo en su lugar. Nuestros ojos, todo así. Fuimos diseñados. Entonces, cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito. Ahora, escuche, la iglesia en general tiene 2 graves problemas y que ha traído a la iglesia de alguna manera a no ser tan operante. Estoy generalizando como la iglesia de Cristo, entre ellos estamos nosotros. Pero dos limitantes que han hecho que la iglesia en gran parte sea muy inoperante en este tiempo y no tenga la efectividad que tuvo la iglesia en sus inicios. Voy a relacionar con lo que estoy diciendo, porque Dios tiene Dios es un Dios de propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que, cuando descubre algo, los científicos saben, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Y si nosotros tenemos vida, pues tenemos que descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. Es muy importante entender, descubrir el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos tan finamente diseñados? ¿Por qué somos una maravilla? Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué somos tan hermosos? ¿Solamente para tomarte selfies? No creo, ¿verdad? Creo que hay un propósito mucho más grande que solo tomarte selfies. Amén. Así que necesitamos encontrar el propósito. Ahora, si uno no encuentra el propósito de algo, amén. Por ejemplo, el cuchillo. Imagínate, usar el cuchillo, algunos usan cuchillo, no es el propósito original, para afeitarse. ¿Para terminar qué? Cortándose, ¿no? Para eso está la máquina a afeitar y hay que hacerla de tal manera que algunos se han cortado haciendo las cosas que no deben hacer. Entonces, cada cosa tiene su diseño. Igual, si tú no encuentras tu diseño y tu propósito, tú vas a deambular en la vida. Vas a hacer un error de propósito. Ya hasta este momento algunos se retuvieron la respiración, y el oxígeno acá quedó en abundancia. Vuelvan a respirar, por favor. Pero es así. ¿Cómo puede ser posible que entendamos el propósito de cada cosa y a veces no tengamos conciencia de nuestro propósito? Es demasiado importante. Ahora, ¿qué mejor que preguntarle al autor de nuestra vida el propósito? Y de esta noche, pues quiero continuar con el mensaje del propósito eterno.
Pero vamos a darle un giro. Vamos a hablar de volver al propósito eterno. Diga conmigo, volver al propósito eterno. Para que puedas, como iglesia, la iglesia en general, tiene que volver al propósito eterno porque se ha salido de su propósito. Primero porque no ha entendido bien su propósito. Amén. Y antes de poner más claramente el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, quiero justamente ver dos vicios que hay en la iglesia en general y sobre todo en la humanidad. Hay dos tipos de vicios en la humanidad. Número uno, estamos frente a una humanidad sumamente centrada en el individuo. ¿Verdad? La tragedia de esta humanidad es que, primero, que es sumamente humanista. Y al querer ser humanista, centrada en el hombre, buscan la gloria del hombre. O sea, la gente no tiene ningún problema con el tema de la equidad, la justicia, la verdad. ¿Me entiende? Todo lo bueno, sí, pero sin Dios. ¿Verdad? Tú puedes discutir con muchas personas en muchas universidades, sí, la justicia, pero no me hables de Dios, no me hables de religión. Eso se llama humanismo. Y ese humanismo se ha metido de alguna manera en la iglesia. ¿Por qué? Porque como la gente como que le pide explicaciones a Dios, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la palabra, Dios? Reta a Dios, ¿no? Cuando la gente dice, a ver, muéstrame la existencia de Dios, ¿no? Y como que Dios, o sea, Dios tiene la obligación de mostrarse, de probar su existencia. Si tú mismo eres la prueba de la existencia de Dios, porque todo lo que existe es porque fue prediseñado. Mientras más consciente eres que eres un diseño, más entiendes que ha sido diseñado. O sea, habría que ser malvado para negar que tenemos un diseño. O sea, yo le preguntaría al ateo de frente, ¿qué tienes con Dios? ¿Por qué quieres negar a Dios? Dime, ¿cuál es la razón por la cual tú estás en bronca con Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieres negar a Dios? Porque es imposible negar al Creador cuando por todos lados la creación grita, hay un diseñador. Bien, entonces necesitamos entender el diseño. ¿Y cuál es el grave problema de la humanidad? Estamos centrados en el humanismo. O sea, todo tiene que ser para el hombre y de alguna manera, para poder llegar con el evangelio a la humanidad, hemos bajado y hemos descendido tanto que casi le tenemos que pedir permiso a la gente. Casi tenemos que adularlos, casi tenemos que, ¿me entiendes? Casi tenemos que resolver todas sus necesidades. Y si le resolvemos todas sus necesidades, y si Dios los sana, y si Dios los bendice, y si Dios los prospera, creo que estoy comenzando a creer en Dios. ¿Me dejo entender? Entonces estamos ahí como pidiéndole permiso a la gente para que venga Dios. ¿Y cuál es el problema? Que en nuestro intento quizás más carnal, más humano, ¿verdad?, de llegar a la gente, hemos humanizado a Dios y hemos contribuido a un evangelio antropocéntrico, centrado en la necesidad del hombre. Y esto ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque el evangelio no se trata del hombre, se trata de Dios y de su Hijo Jesucristo. Se trata de Él y mientras más temprano entiendas que Dios no es tu genio de la lámpara maravillosa, sino es tu Señor y tu Dios, mientras más temprano lo entiendas, mejor te va a ir. Pero no mejor a tu entendimiento natural, sino al entendimiento de Dios, a los planes de Dios, que es muy diferente. Se trata del gobierno de Dios. No se trata de que Dios tiene que estar cuidando, de que todo nos vaya bien, de que no nos pase nada malo, que siempre estemos sanos, que siempre estemos bien, prósperos. No sé, eso no es el evangelio, amigos. No hemos sido redimidos para nuestra gloria, hemos sido redimidos para la gloria de Dios. Y déjame decirte, éramos pecadores y Dios nos libró de ser pecadores, pero ahora le pertenecemos al Señor porque fuimos comprados. Antes nuestro dueño era Satanás. Y solamente hemos cambiado de dueño, de un dueño malo a un dueño bueno. Pero al final Dios es tu dueño, Dios es mi dueño y nada es nuestro. Por eso cuando hasta hablamos de las ofrendas,
hasta que tenemos que pedir un permiso que la gente nos ofenda. Vamos a hablar de ofrenda, pero no te vas a ofender, por favor. No te... Si estuviera Jesús, diría, pónganse de pie todos. Vengan y traigan todo lo que quieran. Y todo lo que no quieran también. Porque Jesús Él puede dar, al final nada es nuestro. Pero todavía lo tenemos ahí. No, ¿qué le voy a dar a Dios? Tú no le das nada a Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Hasta el aire que respiramos, hasta el aliento de vida es de Dios, hermanos. Mientras más temprano entendamos esto, mejor será para nosotros. Entonces tenemos este grave problema. Amén. Yo mismo he visto, conozco, camino con las cosas de Dios, camino con Cristo 4 décadas ya. ¿Qué les parece? 19 añitos tenía. Y he visto tantas cosas suceder. Pero después de 4 décadas he visto esto. Ese evangelio que casi le pedí permiso a la gente, donde Dios tiene que casi ser un payaso de circo, ¿me entiendes? Para que la gente se ría, ¿no? Y diga, ay, qué lindo, y a ver si acepto el show de este payaso. Estoy guardando la distancia, me dejo entender. O sea, casi el evangelio tiene que ser algo súper entretenido para que la gente diga, ok, ya le doy permiso a Dios. Y todavía usamos frases como Dios es un caballero, ¿no? Y sí, de alguna manera creo que la iglesia hizo esto porque quizás si vemos un poco más atrás en el pasado de la iglesia, hemos sido de repente muy ásperos, muy amenazantes, muy controladores. Y por eso una iglesia media traumada necesitaba mostrar otra faceta de Dios. De ahí nos hemos ido a otro extremo. ¿Cuántos me están siguiendo? Como el padre bueno, ¿no? Que tiene que complacerle todo a sus hijos para que no les vaya, para que no sufran, y al final es lo peor que puedes hacer con tus hijos. Es lo peor. Darle todo. Entonces tenemos el primer problema de la iglesia, que es una iglesia consumista. Es una iglesia egocéntrica. Amén. Es una iglesia que está esperando que Dios sea, ¿no? Y Jesús, todavía tomamos, Jesús no vino para ser servido, Jesús vino para servir. Sí, claro. Porque ahora que estamos en Cristo, no es que ahora Jesús nos sirve, sino que ahora con Jesús nosotros servimos a la gente. O sea, nos recluta para servir, no para seguir sirviéndonos. Número 2. El siguiente gigante que la iglesia tiene que enfrentar es el gigante del individualismo. ¿No? Tú tienes lo que te mereces, dice la gente, ¿no? Tienes lo que te mereces. ¿Cuántos han visto esas páginas de crecimiento personal, qué sé yo? Tienes lo que... ¿no? Es lo que te mereces. Estupideces. Nosotros no merecemos nada si no es por la gracia de Dios. Y a veces mezclamos humanismos y nosotros a veces somos tan mal informados de la palabra que replicamos algunos conceptos que yo lo merezco todo. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces tenemos un mal humanista centrado en el hombre, egocéntrico, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el individualismo. Creo que de alguna manera esto nos llegó mucho de nuestros queridos hermanos de los Estados Unidos, muy probable. Sí, porque muchos de sus predicadores, y yo los he admirado, los sigo admirando, pero a veces viene como que todo el paquete. Por eso la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Y a veces agarramos un helado, tú no compras un helado y te comes con todo el sobre. Por eso nos comemos todo el sobre también, con propaganda y todo. Entonces, no es así. O el plátano. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que tener discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Entonces hemos creado una iglesia muy individual. Pues la iglesia no está unida. Está unida en Cristo. Lo que estamos pasando en el Perú, en gran parte, si vemos el Perú dividido, es porque la iglesia misma no está unida. Porque la nación es el reflejo de lo que es su iglesia. Pues somos muy individualistas. Ya voy al servicio cuando me place, cuando no me place, cuando quiero, cuando no quiero. Tengo mi sitio, tengo mi lugar. Y eso ha entrado, ha calado en nuestro subconsciente. Y cuando vemos en el propósito de Dios, vemos que es completamente a la inversa.
que el propósito de Dios tiene que ver con algo corporativo. Díganme conmigo, corporativo. Lo señalamos el domingo pasado. Es decir, cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, no está hablando de una sola persona. Está hablando de toda la inmensidad, la muchedumbre del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Uno solo qué es? El uñero. Amén. Entonces, o el meñique, leo meñique, o el apéndice. Pero tú no eres el cuerpo. Dile a tu vecino, ¿ya te diste cuenta? ¿Puedes admitir que no eres el cuerpo? Pero no es cierto que se nos ha educado a creernos la última Coca-Cola del picnic, el último huevo del picnic. Hay gente tan pedante, tan orgullosa, ¿no? Y las invitamos a las iglesias y ellos están ahí en una actitud de, a ver, ¿qué me van a enseñar acá? ¿Verdad? Y sí, pues nos humillamos y le mostramos la mejor faceta que podemos para que Dios tenga algo de misericordia con este cabezón o esta cabezona. Porque está tan lleno de demonios, está tan lleno de heridas, está tan lleno de escepticismo por esta cultura que necesitamos tener paciencia, así como tuvieron paciencia con nosotros. Sé que puede ser ofensivo lo que les digo. Pero Jesús dijo en un momento, yo no me creo Jesús, pero Él habla por medio mío, por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, dura es esta palabra, ¿no? Por eso se quieren regresar. Y todos chocaditos los discípulos. Pedro le dijo, sí Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aplauda pues. Sé que sí. Tanto. Es así, a veces nos va a doler. Porque Dios al que ama disciplina. Entonces tenemos dos extremos, el individualismo, ¿verdad? Y tenemos el egoísmo. Somos una sociedad sumamente egocéntrica. ¿Sí? Hoy en día, con el tiempo que avanza, antes pues en las vecindades conocías el nombre del vecino, jugabas con, ¿no? 10, 1, 2, 3 cuadras, conocías el nombre. Hoy día no. Hoy día no conoces cómo se llama el del frente. A veces somos vecinos, somos súper individualizados. Se ha ido perdiendo. Eso venimos y lo traemos a la iglesia. Cuando la iglesia es una familia, es el cuerpo mismo de Cristo Jesús. Estamos unidos por un mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu Santo, hemos sido redimidos por una sola sangre. Y gloria a Dios, si somos de diferentes colorcitos, es porque Dios tiene sentido del humor, bendito sea el Señor. A Dios le agrada la variedad. Dios no anula nuestro temperamento, no anula nuestra personalidad, la santifica. Jesús es el agua, pero nosotros somos como el té. Entonces pones agua, le pones el té y ya toma el sabor del té, ¿verdad? Es así, diferentes saborcitos, pero todos tenemos a Cristo Jesús. Amén, en nuestras vidas, si hemos nacido de nuevo. Entonces, qué importante es entender esto. Hay un propósito de Dios. Vamos al libro de Proverbios capítulo 19, por favor, Proverbios 19. Y necesitamos entonces abrazar una vez más, y no voy a poder recalcar lo que la semana pasada mencionamos, por eso tenemos nuestra página en YouTube. Así que le animo a que vuelva a escuchar. Amén, la página creo que tiene solamente 100 y tantos vistas, debería tener no menos de 1000 vistas. Tan importante. Sí, no, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y es tan necesario que la iglesia vuelva, ¿verdad?, al propósito eterno. Dejar de ser individualistas, dejar de ser tan personalistas, tan egocéntricos. Bendíceme, ayúdame, órame, aconséjame. Sí, pastor, por eso somos ovejas. Y no es así. Ese no es el sentido, ¿verdad, queridos? Tenemos que crecer. Pero Proverbios capítulo 19 dice la palabra, verso 21. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre. A otros traducen como muchos son los planes. Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Pero el plan, el propósito del Señor permanecerá.
siempre. Muchos son los planes del hombre, pero lo que va a prevalecer es el propósito de Dios. Hay un solo propósito de Dios. Y el propósito de Dios, amén, si no lo conocemos, entonces vamos a estar andando en nuestro propio propósito. Y el único propósito, queridos, que va a prevalecer es el propósito de Dios. Yo voy a preguntar. Uno de los casos dolorosos de la palabra, milagrosos pero dolorosos a la vez, es el de Esteban. ¿Esteban le suena? Hechos. El primer mártir de la iglesia. Esteban, ¿verdad? Teólogos. Muy bien. ¿Qué edad tenía Esteban? ¿Era adulto o joven? La muerte de Esteban es un desafío para esa enseñanza de que vamos a vivir todos hasta 120 años. De que todos vamos a tener sanidad completa toda la vida. Es un desafío para esa doctrina que todo nos va a ir color de rosa. Enseñanza antropocéntrica, centrada en el hombre. Y no solamente pasó con Esteban, también pasó con Jacobo. ¿Sí? Lo mataron a filo de espada. Tuvieron que... Pero mira, ¿qué hizo Dios? Hubo un hombre que le falló a Dios. ¿Quién fue ese hombre que traicionó a Jesús? Judas. Dios tenía un propósito. Judas no se alineó a ese propósito. ¿Qué hizo Dios? Me falta un discípulo. Tengo que detener mi propósito. Ya no puedo. No, búscanse otro. Lo siento por Judas, pero yo tengo que seguir con mi propósito. Ninguno de nosotros es indispensable. El evangelio no se trata de nosotros, se trata del propósito eterno de Dios. Tenemos que entender esto. Porque si no hay un propósito eterno, Dios le falló a Esteban. Y Dios le falló a Jacobo, ¿verdad? Le falló. Y le falló a los demás mártires. Y le ha fallado a tantos hermanos allá en el África, le ha fallado a tantos hermanos allá en Corea, les ha fallado. Pero no les ha fallado. No les ha fallado. Nada sucede, ni aun un cabello cae de nuestra cabeza sin el consentimiento del Señor. Nada. Hay un propósito mayor. Hay un propósito y un designio mayor. Hoy día tenemos una iglesia medio melindrosa, timorata, acomodada. Todo tiene que ser súper cool. Y a mí me gusta la comodidad, los que me conocen. Me gusta. Pero no puedo hacer de la comodidad, no puedo hacer de un buen café, no puedo hacer de ciertas cosas nuestro ídolo. Tenemos que entender que fuimos llamados al propósito de Dios, el propósito eterno. Alabe el nombre del Señor, hermanos y amados. Y esta forma de pensar, el ser individualista, el ser egocéntricos, hace que mucha gente no se quiera comprometer. Y pueden estar semanas, aún meses, aún años asistiendo sin ningún tipo de compromiso con Dios. Porque aún están esperando que Dios les demuestre que valga la pena a servirle a Él. Y cuando nosotros entendemos mal el evangelio, de repente entendemos que Dios está a nuestra merced con todas las bendiciones. Y cuando las bendiciones nos fallan, y si Dios no nos ha bendecido, ¿qué hacemos? Nos decepcionamos y nos vamos. Y ya nos vamos buscando otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Estamos buscando una iglesia a nuestra medida. Y no lo digo por nadie en particular, pero es una realidad que no podemos soslayar. Es una realidad. Pero en cambio, cuando entendemos el propósito eterno, entendemos, según el libro de Colosenses, según lo que acabamos de leer, que Dios creó todas las cosas para reunir todo en Cristo. Y según Colosenses, todo fue hecho por medio de Él y para... Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Queridos, tu matrimonio es para la gloria de Dios. Tu paternidad es para la gloria de Dios. El ser hijo es para la gloria de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que todo lo que hacemos
es para su gloria. Dios te dotó de capacidades, de talentos, de dones para glorificarlo a Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es darse a conocer, manifestarse. Vamos al libro de Hebreos, porque ya estamos a 3 minutos nada más del espacio que me han dado y está bien. Acepto humildemente. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice la palabra. Y los esfuerzos de la iglesia en general, de poder llegar a este mundo apurado, ¿verdad? Han hecho que los tiempos de los cultos se achican a 30 y 35 minutos de prédica y algo más. Y es por misericordia. ¿Verdad? Es por misericordia. Pero ¿cuánto tiempo te tomas para ver un partido de fútbol? Ahora que viene el mundial, ¿cuántas horas te vas a comer en el mundial? ¿Cuántas horas tú te sientas para ver una película? Amando a Amanda. Buena. Entonces, ¿me entiende usted? Pero para la palabra de Dios no tiene que ser contadito todo. Y está bien, está bien. Vamos a respetar las reglas. Hebreos 1, verso 1 al 3 dice, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para manifestar a Dios. Para ser más claros, fuimos creados para manifestar su gloria. Diga conmigo, fuimos creados, o lo digo, nota que lo digo en plural, fuimos creados para manifestar su gloria. Ahora, la iglesia está avanzando, está creciendo, no debemos criticarla, debemos comprenderla, pero debemos corregirnos. Estoy hablando, siempre hablo a nivel general. Amén. La iglesia, porque somos parte de la iglesia. Pero, ¿qué entendemos nosotros por la gloria de Dios? A veces nosotros entendemos, tenemos una semana que viene, unos días de gloria y sanidades y milagros, pero a veces entendemos la gloria de Dios como sentir la presencia de Dios y mi piel se hace gallinita. ¡Ay, la gloria de Dios está acá! Esas son manifestaciones de la gloria, pero no es la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se ve. Cuando tú sientes la presencia de Dios, es una manifestación de la gloria de Dios, pero no es la gloria de Dios. Cuando eres emocionado, puedes de alguna manera emocionarte porque eres consciente de la presencia de Dios y es glorioso, pero esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios, amén, Dios te puede sanar y aquí escuchamos semana tras semana testimonios de cuerpo, gente que se sana, ¿verdad? Que Dios los mueve en su trabajo, los prospera, ¿cuál es la palabra? Los promueve y bendito sea el Señor, no hay semana, no hay creyente, hijo de Dios aquí que no haya tenido de manera continua testimonios, pero todo eso en sí mismo no es la gloria de Dios, es la manifestación de su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por ello heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es la gloria de Dios? Cristo, el cual es el resplandor mismo de su gloria. ¿Para qué fuimos comprados? ¿Para qué fuimos redimidos? Para mostrar como casa, como sacerdocio, a Cristo Jesús. A la medida que mostramos a Cristo, mostramos la gloria de Dios. A la medida que Cristo se forma en nosotros, nos conformamos a Cristo, ahí mostramos la gloria de Dios.
A la medida que mostramos la tolerancia de Cristo, la misericordia de Cristo, la compasión de Cristo, la paciencia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, los que somos casados, a estas alturas nos damos cuenta de qué importante es ser pacientes? Amén. Con tu ser amado. ¿Cuántos podemos reconocer que tu cónyuge necesita mucha paciencia para vivir contigo? Mejor lo pongo de esa manera, porque si no tengo problemas, no voy a regresar. Mi cónyuge, diga conmigo, mi cónyuge necesita mucha paciencia para vivir conmigo. Amén. Al revés también, ¿eh? Pero esa paciencia, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esa es la gloria de Dios. Cuando en lugar de estar juzgándonos, en lugar de estar criticándonos, en lugar de ser individualistas, egocéntricos, personalistas, nosotros nos atendemos como familia, como un cuerpo. Ahí es donde mostramos a Cristo Jesús. La iglesia le gustan los milagros, las señales, y está bien, fiesta. Le gusta la fiesta. Pero la gloria es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿dónde necesitamos más a Cristo, queridos? ¿En el trabajo? ¿Aquí en el servicio? ¿O en la casa? En el hogar. Porque acá, y me gusta decirlo, todos somos angelicales. Hermana tal, qué linda. Como dicen, ¿no? En los encuentros le gusta, hay una hermana que le gusta así. Digan todos, le gusta, ahí está. A ver, haz lo mismo con tu esposo cuando diga. Cuando te caiga cargoso. Amén. ¿Dónde se necesita más a Cristo? En nuestra familia, en nuestro hogar, con los que convivimos. Porque fuera del hogar todos somos diplomáticos. Se ve nuestro verdadero carácter, amén, en cómo, no cómo tratamos a los extraños, sino cómo nos tratamos en lo íntimo. Ahí se ve nuestro verdadero carácter. Ahí se ve cuánto de Cristo está en nosotros. Y cuando la gente vea esto, diga, wow. Por eso la Biblia dice que la gente se impactaba de ver cuán unidos eran los discípulos del Señor. Es aún más poderoso que los propios milagros. La unidad. Porque la iglesia no es una sola persona. La iglesia está constituida de muchos miembros. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.